Buenas noches, ¿cómo están amigos? Bien, hoy vamos a hablar de un tema de lo más interesante, es el árbol genealógico de las religiones y lo que vamos a procurar hacer es un análisis y reflexión respecto de justamente cómo esta eh, pléyade de religiones que tenemos hoy en día se han ido gestando y cómo ¿por qué, digamos, esa multiplicidad y, bueno, de qué manera se fueron gestando y cómo, cuáles son sus puntos de coincidencia y diferencia? Vamos a arrancar. Bien, por ahí se dice en la Gnosis que existen siete grandes religiones y 5000 sectas. Deberíamos saber que por allí en esta interpretación o aseveración el término de secta no tiene el sentido peyorativo que generalmente se le da, ¿no? Sino como son ramas o bifurcaciones o particularidades justamente de las siete grandes religiones que uno puede identificar en el planeta, ¿no? Algunas con más, otras con menos tiempo de historia, pero básicamente, digamos, son esas siete grandes religiones de las que uno vamos a hacer algunos comentarios en el día de hoy. Esencialmente se dice que hay una sola gran religión, en el sentido que justamente religiones, eh, religare, viene de la palabra religare, que significa volver a unir, ¿no? Volver a conectar. Eh, y en realidad para cada uno de nosotros hay una religión particular, pero la verdad, hay una gran verdad universal que obviamente no es asequible, no podemos llegar nosotros a interpretarla con nuestra cabeza, con nuestro intelecto, pero que guarda con nosotros la misma relación que existe entre el océano y una gota de mar, ¿no? Nosotros somos una gota de ese gran océano de vida, que es la divinidad, el infinito, ¿no? Lo absoluto. Eh, por eso, bueno, la dificultad justamente de entender, de interpretar justamente las distintas religiones, pero básicamente toda persona que se hace las preguntas existenciales, quién soy, de dónde vengo, por qué existo, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de la existencia? Cuando busca justamente la verdad, cuando busca esas respuestas, lo que está haciendo es despertar en sí un sentido profundamente religioso, una búsqueda de reconquistar ese sentido de comunión, ¿no? De común, unión con el infinito y con la eternidad. Existieron muchos maestros a través de la historia de la humanidad que han intentado justamente darnos herramientas, técnicas, prácticas, claves para que uno pueda andar ese camino, ¿no? Lamentablemente, después sus seguidores han construido formas, jaulas, ¿no? En las que aceptan el dogma, qué cosas están dentro del dogma y qué cosas están fuera del dogma. Y incluso han llegado a matarse entre sí en nombre de Dios. Pero esencialmente, lo que a nosotros nos va a dar el sentido de comunión, el verdadero sentido de religare, esa capacidad justamente de descubrir lo que hay, la verdad que hay en nosotros, en cada uno de nosotros. Por eso justamente en el frontis del templo de Delfos está eso que para nosotros es como un mantra, ¿no? Homo nocete ipsum, era esa sentencia, esa eh, invitación que hacía, bueno, el arquitecto que lo construyó, a quien se acercaba a conocer su destino, ¿no? Lo que esperaba de él la vida, eh, y que justamente le decía, hombre, conócete a ti mismo. Bueno, un poco en Gnosis, esa es lo que nosotros entendemos como la esencia de toda religión, ¿no? Por eso, bueno, hoy, si bien vamos a analizar algunos aspectos, vamos a dejar eso como planteado de arranque, ¿no? Uno se pregunta por qué existen tantas
religiones, ¿no? Porque ¿cuál es cuál es el camino para regresar a la verdad, al absoluto? Todos nos sentimos aquí un poco como extraviados y perdidos. Pero bueno, justamente esos distintos caminos son lo que aparece ante nosotros como alternativas o posibilidades justamente de caminar hacia lo real que hay en nosotros. Uno se pregunta cómo es que pudieron existir a través de la historia de la humanidad tantas personas que encarnaran la verdad o que hayan sido reconocidos como maestros, como avataras, como profetas, como guías de la humanidad. Para eso justamente vamos a tratar de analizar cómo es que surge una religión, ¿no? Y la religión tiene un periodo de crecimiento, auge y luego de decrepitud. Les explico un poco este proceso que vamos a analizar ahora brevemente. Un día aparece sobre el planeta una persona que más allá de nacer, crecer, reproducirse y morir, según le dijeron era el sentido de la existencia, que más allá de comer todos los días, conseguir un abrigo, más allá de desarrollar cierto confort, intuye que hay un sentido trascendental, ¿no? Descubre que el universo hay ciertos mecanismos, ciertos procesos que no pueden ser una casualidad. Y asocia, bueno, acá lo representamos como el sol, ¿no? Pero asocia justamente su proceso de vida, asocia justamente a Febo, ¿no? A Apolo, a ese principio solar, la fecundidad, la luz, el calor. Se da cuenta que en invierno cuando el sol se va hacia la región inferior, ¿no? Todo muere, ¿no? Todo marchita. Y cuando el sol vuelve, la naturaleza celebra justamente ese retorno. Y empieza a preguntarse quién es el que generó todo este orden universal, este orden cósmico. Esa persona lo que está buscando justamente, como hemos dicho en conferencias anteriores, es eso que llamamos gnosis, ¿no? Conocer, saber, entender cómo funciona el universo. Y procura establecer un nexo, entender justamente esos mecanismos de ese gran creador, ¿no? Para entender su creación. Ese hombre probablemente medita, probablemente estudia, probablemente busca algún otro maestro, probablemente se pregunta en su interior, ¿no? Duda, sufre, se angustia, ¿no? Lo que llamamos la angustia existencial. Pero en determinado momento consigue establecer cierto nexo, conecta con esa verdad. Este hombre no existe en determinado tiempo histórico ni en determinado lugar geográfico, ¿no? Justamente esa búsqueda interior es algo inherente a la condición humana, algo que se despierta en el hombre como parte de su verdadera naturaleza. Este hombre, tanto a través de esas búsquedas, que podríamos llamar la verdad. A partir de ese, ¿no? Que nosotros en determinado grado seguramente tenemos, nosotros cuando, como decían las abuelas, uno tiene una duda, alguna inquietud, nos recomendaban que uno lo consulte con almohadas, ¿no? Pero en determinados estados de ánimo, determinados estados de paz, de quietud, ¿no? Cuando nuestro estado de ánimo se aquieta, somos capaces de percibir justamente esa sutil voz interior que desde adentro nos va indicando cosas, ¿no? Y para nosotros es algo muy real, ¿no? Aunque para los demás probablemente parezca algún absurdo o no tenga mucha eh, entidad lo que nosotros podemos incluir, es más, probablemente eso sea lo que nos moviliza a través de toda nuestra vida, ¿no? Ese tipo de inquietudes. Bueno, esa persona justamente va recibiendo, acá lo llamamos Dios, ¿no?
lo representamos con el sol. Pero es algo que no es de la Tierra, es algo que viene de más allá de las 3 dimensiones, es más de las 4 dimensiones, 3 dimensiones físicas más el tiempo. Es algo que es de naturaleza eterna, ¿no? Infinita. Eso que nos viene, esa revelación, justamente son como principios divinos. Se manifiesta a nosotros como la voz de la conciencia. Justamente este individuo, a partir de empezar a recibir cierta revelación interior, que lo recibe justamente como principios religiosos, ¿no? Si se que sos. Muchas veces nosotros en sueños probablemente tenemos intuiciones que tienen que ver con nuestra vida, que aparecen como probablemente imágenes inconexas, contradictorias. Justamente ese es el problema que se le suele presentar a este individuo que está buscando la verdad, pero no conoce su lenguaje. Entonces, ¿qué hace? Lo traduce al lenguaje que sus experiencias le han dado a través de su existencia, ¿no? Lo traduce en determinado contexto sociocultural histórico, en determinado momento, como decíamos, histórico, en determinado lugar geográfico, en determinadas costumbres preexistentes, pero básicamente lo que él está recibiendo son principios religiosos, leyes cósmicas. Está recibiendo una información de tipo esencial, como probablemente nosotros recibimos cada noche cuando nos acostamos. Lo que sucede es que no podemos decodificar claramente eso que se nos está entregando. Entonces incluso nuestros sueños, que sean incómodos, dolorosos, preocupantes, buscan justamente traer a nuestra realidad, a nuestras percepciones, cosas que son necesarias para nosotros. Pero este individuo esclarecido, con un trabajo de purificación, de silencio de la mente, cierto manejo, cierto control de sí mismo, empieza a recibir principios religiosos y lo que intenta hacer es compartirlo con sus semejantes, como decíamos, en determinado tiempo histórico, en determinado lugar geográfico. Esta forma de transmitir ese discurso es lo que nosotros llamamos hoy formas religiosas, ¿no? Así Moisés entregó el decálogo en el contexto que lo entregó, para la gente que lo entregó y en la situación histórica en que lo hizo. 1500 años después, el Maestro Jesús, dentro de la misma tradición, dentro de la misma formación, con el mismo sedimento cultural, entrega o actualiza ese mismo mensaje. Supongamos, cientos de años después, Francisco de Asís, viendo la decadencia justamente, vuelve a renovar un mensaje y genera en este caso, una secta dentro del catolicismo, una vertiente, ¿no? Que está dentro de lo que es el catolicismo. Pero así van surgiendo justamente como actualizaciones o modificaciones de lo preexistente. Nunca nadie genera de la nada una religión, siempre hay principios preexistentes, hay un contexto cultural, social, histórico, ¿no? Todo un sedimento que tiene que ver con la geografía. Por ejemplo, cuando Mahoma entrega sus enseñanzas, lo hace en determinada geografía, con determinadas características sociales. eh, por ejemplo, es, no es problema tener varias esposas, ¿no? Eh, mientras las pueda sostener económicamente, las pueda alimentar, cosas tienen, pero para nosotros sí lo es. Justamente determinados contextos sociales o culturales van generando algunas diferencias, ¿no? Por eso los principios religiosos son eternos, son infinitos, no pasan de moda. Lo que cambia de sociedad en sociedad son las formas religiosas, porque cambia el contexto en que esto es entregado, ¿no? Así, de esta manera,
eh, las formas religiosas son un sistema, un mensajero, porque así, perdón, así es como es llamado a esa persona que recibió justamente ese mensaje, esa iluminación, ese evangelio, esa buena nueva, digamos, que compartir justamente con sus contemporáneos, eh, va a usar un lenguaje de la misma manera que nosotros cuando nos despertamos, tratamos de traducir nuestros sueños en una historia más o menos coherente. Estamos tratando estamos tratando nosotros de meter algo informe, ¿no? Algo que no tiene, que son sensaciones en nuestra cabeza y tratar de darle forma, generar imágenes, generar diálogos, ¿no? Bueno, ese esfuerzo es el que hace un mensajero y no todos los mensajeros forman religiones. Por lo general, los mensajeros tienen una enseñanza, una doctrina, llamémosle así. Sus seguidores después se encargan de darle forma, ¿no? Y construyen el dogma de las distintas religiones. De esta manera, es importante entender que muchas religiones tienen que ver con el tiempo. Hablábamos el otro día cuando analizamos el Decálogo, de qué manera eh, Moisés generó un mensaje que tenía que ver con su contexto histórico, con su formación incluso como individuo, ¿no? Decíamos que había sido formado en la casa del faraón para ser sacerdote, ¿no? Egipcio. Entonces él lo que hizo fue una traducción de esos textos que para los egipcios eran sagrados, ¿no? Las confesiones negativas, donde se decía yo no he robado, yo no he matado, yo no he hecho tal cosa, yo no he hecho esto otro. Él lo resumió en 10 puntos muy simples, esquemáticos, concretos, que intentaron ser a su vez principios religiosos, principios de conducta, principios de convivencia, ¿no? De una forma como para que ese pueblo tuviera lo que hoy llamamos un contrato social, ¿no? Una forma de convivir, ¿no? De conectarse con la vida. Bueno, eso es lo que procura hacer justamente un mensajero cuando recibe estos principios. Procura transmitirlo de la misma manera que aquel personaje de la cueva platónica, luego de soltarse y salir al exterior y ver la luz del sol, intenta volver para, llamémoslo así, evangelizar a sus compañeros de desgracia, para evangelio en el sentido de buena noticia, ¿no? de revelación. Intenta hacer ver a sus compañeros lo que es la realidad y lo que es su condición. Bueno, de la misma manera justamente es lo que procuran hacer todos estos grandes maestros de la humanidad que a través de la historia y de la geografía han intentado entregarnos una tabla de salvación. Así, justamente hay muchísimas formas religiosas. Han habido justamente muchos maestros, ¿no? Allí aparecen, no están ordenados en tiempo histórico, ¿no? Pero por ejemplo Jesús, Buda, bueno, Hermes Trismegisto, eh, en Egipto, es un personaje entre mítico e histórico, ¿no? No se sabe cuál es su origen, algunos en Hermes el Atlante lo llaman también, o sea, es como que son personajes históricos que le entregaron a la humanidad un conocimiento, no se sabe cuál fue su origen, pero que realmente han hecho la diferencia y han podido hacer que el hombre rescate de sí justamente su mayor nobleza y pueda plasmar, digamos, un proceso evolutivo sobre el planeta, generar un grado civilizatorio que nos permitió sobrevivir, ¿no? Hasta estos días. O Krishna, ¿no? En la India, Quetzalcóatl en el México precolombino. Fueron personajes, no sé, personajes sin el ánimo de evaluar, sino que no fueron personas, fueron individuos que justamente pudieron encarnar parte de la verdad y entregarla a sus contemporáneos de la manera que han podido hacerlo.
Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es importante entender, por ejemplo, que cada uno de estos maestros, o por lo menos hablemos de Jesús, cuando hablaba, lo hacía como una... Hemos hablado de esto, de la capacidad simbólica que tenían estos lenguajes eh, poéticos, alegóricos, que se utilizaban en el mundo antiguo. Las Sagradas Escrituras están llenas de esta simbología y de esta forma alegórica de representar. Es más, se inspira o era algo usual, digamos, la construcción de estos mitos, y no por construcciones simbólicas que transmiten una realidad, una verdad muy compleja, ¿no? Como para ser transmitida en un discurso. Justamente cuando el Maestro Jesús hablaba, lo hablaba como por allí nos lo han manifestado, como lo manifestan las Sagradas Escrituras cuando el ángel Gabriel anuncia justamente a María que iba a ser, eh, había sido concebida, ¿no? Y, y le decía que tendrás un hijo que será llamado Emanuel, ¿no? Emanuel significa literalmente Dios entre los hombres o Dios dentro de los hombres. Cuando Jesús hablaba, hablaba como esa parte de Dios que habita en cada individuo, en cada hombre. Eso es nuestro Cristo interno, ¿no? Esa parte de Dios que nos hace hijos y hermanos a la vez. El estado de comunión se verifica en nosotros cuando ese sentimiento se despierta y se manifiesta en nosotros. Por eso Jesús cuando hablaba, realmente nosotros pensamos en un personaje histórico, ¿no? De alguien que vivió hace 2000 años. Cuando él decía, nadie llega al Padre sino a través de mí, uno imagina este personaje delgado, de barba, ¿no? Y pelo largo. Cuando Jesús decía eso, hablaba por nuestro Cristo, o sea, habla como nuestro Cristo. Es más, esa segunda venida prometida es el advenimiento que sucede en el hombre, la mujer, ¿no? En el buscador. Por eso decía que será como ladrón en la noche, por eso decía que pondrá padre contra hijo, hijo contra padre, porque muchas veces esas pulsiones interiores no son comprendidas por nuestro entorno, por los que nos quieren, ¿no? Él decía, no vengo a traer la paz, sino que vengo a traer la discordia. Tiene que ver con eso que habita en nosotros, ¿no? Que nos hace particulares y semejantes. Nos hace únicos e iguales, paradójicamente, ¿no? Justamente cuando Jesús hablaba de esa manera, desde ese lugar, ¿no? Encarnándose Emmanuel, Dios entre los hombres. Es más, ni siquiera sabemos si Jesús se llamó Jesús. Así que en realidad ese es como un título que recibían los maestros. Yeshua significa Salvador. Es más, Cristo, Crestos, que es ungido. A Jesús cuando se decía Jesús el Cristo, está ungido, ¿no? Y nosotros ahora lo tomamos como Jesucristo, todo junto y como un nombre. Generalmente se tenía ese tipo de características en que la persona era llamada por su título nobiliario. O sea, Siddhartha Gautama fue llamado el Buda. Nosotros hoy hablamos del Buda, el Buda, el Buda, y fue Siddhartha Gautama, ¿no? El Buda quiere decir el iluminado. Muchas veces a nosotros nos ha llegado información, nosotros la simplificamos y simplificamos y simplificamos a tal punto que nos quedamos con una cáscara sin jugo. O sea, nos quedamos con la forma religiosa sin acceder a los principios. Justamente, el gnosis, cuando nosotros hablamos de esos tres factores de la revolución de la conciencia, estamos hablando de lo que entendemos es la esencia de toda religión, de toda verdadera religión. Los tres aspectos, esos tres factores de la revolución de la conciencia que se mencionan acá, son a los que invitó el Maestro Jesús.
¿no? Decía que se acercó una persona y le preguntó, maestro, ¿cómo hago para seguirte? ¿Cómo hago para seguir tus pasos? Y el maestro Jesús le dijo, quien quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y nosotros interpretamos que eso son como tres, como una alegoría de esos tres factores de la revolución de la conciencia que ya hemos mencionado anteriormente, pero que básicamente son la renuncia a nuestras debilidades, complejos, traumas, a la muerte psicológica. Los budistas lo llaman la aniquilación, ¿no? O sea, eh, ese combate, decimos, no sé si contra nosotros mismos, lo que es el trabajo interior para liberarnos de limitaciones, complejos, traumas, defectos, vicios, esas cuestiones que en nosotros limitan nuestras posibilidades. Por eso niegues a sí mismo. Nosotros queremos que nuestra vida cambie, lo que tenemos que empezar a hacer es dejar de pensar de la manera que estábamos pensando, de sentir de la manera que estábamos sintiendo y de actuar de la manera que estábamos actuando. Esto no es un lavado de cabeza. Nosotros necesitamos sentir, o sea, nadie nos va a decir cómo pensar, cómo sentir y cómo actuar. Nosotros, cada uno tiene que descubrir dentro de sí mismo por qué pienso como pienso, por qué me duele esto, por qué actúo de esta manera si veo que hago daño y veo que me hago daño. Es un proceso de reflexión. Por eso la primer práctica que damos es la autoobservación. Mirar adentro, ver qué es lo que falla en nosotros, ver qué es lo que esas conexiones equivocadas a nosotros. La muerte básicamente implica eso. Cuando en el Islam se habla de la muerte de los infieles, no se habla de salir a cortarles la cabeza a todo el que no piensa como yo, sino que se habla de la muerte de los infieles que tenemos adentro. Son factores psicológicos que nos llevan a traicionarnos incesantemente, permanentemente, boicotearnos, ¿no? En nuestra existencia. Decíamos que los budistas hablan de lo mismo. Bueno, los pueblos aztecas eso lo tenían muy internalizado, ¿no? No aztecas, perdón, los pueblos mexicanos, los mayas, tenían muy internalizado, como que los aztecas son un estado de degradación, digamos, cultural, donde se manifestaron ciertos grados de aberraciones, por lo menos para nuestro tiempo y nuestra forma de ver la cultura y la existencia, que no son concebibles, ¿no? Pero para los mayas, eso de el juego de pelota, por ejemplo, donde durante mucho tiempo dijeron que el que perdía era el que era sacrificado. Y en realidad eso no era así. En realidad era el que ganaba. Eran los 7 participantes que ganaban los que eran sacrificados en el juego de pelota. Y eso era una especie de paso a la inmortalidad, ¿no? Un paso. Por eso es importante cuando uno interpreta a otras culturas y otras sociedades, hacerla de acuerdo a sus parámetros, ¿no? Sus criterios. Todos generalmente tenemos el defecto de interpretar la historia desde nuestro punto de vista actual. Todos tenemos la idea, bueno, es que de ese modo justamente interpretamos la vida hoy. Siempre interpretamos la vida de acuerdo a nuestros anteojos, ¿no? De acuerdo a nuestra forma de leerla, de verla, de acuerdo al color del cristal que nosotros miramos. Más importante, la muerte psicológica lo que nos permite es una observación objetiva de la realidad, más allá de nuestras percepciones, limitaciones, prejuicios. El nacimiento tiene que ver con el desarrollo de todo ese potencial que hay en nosotros, el desplegar de virtudes y de anhelos, de la nobleza que hay en nosotros, justamente que germinen, permitir que eso germine en nosotros, y tiene mucho que ver con el mensaje genético que está en nuestra simiente. Dentro de nuestro ADN está lo más noble de nosotros, como así también están todos los errores de nuestros ancestros, ¿no? Pero también está lo más noble de nuestra naturaleza. Si nosotros sabemos sublimar ese potencial, ¿no? Transformarlo en fuerza, energía y en luz, ¿no? Esa es la clave
justamente del nacimiento. Y finalmente el sacrificio por la humanidad es lo que legitima todo esto de lo que estamos hablando. Esos tres factores de la revolución de la conciencia habrán de llevarnos justamente a la autorrealización íntima del ser, el objetivo, en realidad, de nuestra existencia. Vamos a hacer una repasadita, un análisis de lo que son los principios eternos y las formas religiosas. Vamos a ver cómo se han manifestado en distintas culturas. ¿Para qué es esto? Justamente para extraer más allá de las formas cuáles son los principios, de qué nos hablan las religiones cuando nos hablan de determinadas cuestiones. Todos entienden que existe un creador, que hay un espíritu universal, que no somos fruto de una casualidad, ¿no? Todos entienden que hay alguien, algo que gestó todo esto, ¿no? Los griegos lo llamaron el Logos, el pueblo de Israel, Jehová, que incluso, bueno, ahí aparece como Jehová, afirmado, pero en realidad lleva un H final, porque son los principios duales, Yod, Het, Bau, Het. En realidad son las manifestaciones, distintos aspectos de la divinidad, justamente desdoblándose en la creación. Cuando nosotros llamamos Dios, en un momento dijimos que los ingleses son muy prácticos, ¿no? Muy pragmáticos, lo llaman God, ¿no? Que es generador, operador, destructor. Muy pragmática su forma de llamar a Dios. Brahma, los hindúes, Keter, lo llamaron también en la cábala hebrea. Ra lo llamaron los egipcios. Zeus, el padre de todos los dioses. Incluso Zeus no es un escalón por debajo, ¿no? Del el creador, del origen justamente de la mitología. Zeus, Júpiter, o bueno, el demiurgo, arquitecto del universo, es otra forma en que así es llamado. Justamente este aspecto del demiurgo es como el administrador de la creación, no es tampoco de lo que nosotros entendemos como Dios, el Dios absoluto. Esta imagen un poco que nosotros vemos ahí es justamente el demiurgo, que es quien mide, controla, disfruta justamente la creación, es el administrador de la creación. Sin embargo, por encima de él hay un absoluto, ¿no? Que es el Ain, que incluso tiene distintas en la cábala hebrea, ¿no? El Ain, Ain Sof y Ein Sof Aur son como distintos niveles justamente de sutileza de lo que es la nada, el vacío, el caos, el agnostos teos, Dios incognoscible, ¿no? La luz increada, Dios inmanifestado, que justamente es como otra región, eso es previo al universo. O sea, antes de existir todo, esa nada, ¿no? Antes del Big Bang, hay una entidad, una inteligencia, y todas las religiones así lo entienden, ¿no? Que después, cuando se desdobla, se manifiesta, ¿no? Y administra, pero son como aspectos justamente de eso. Nosotros en esta escala, con la dimensión de tiempo que vivimos, que existimos, es muy pretencioso para nosotros comprender estos procesos universales. En nuestra cabecita, eh, limitada por el tiempo de vida y por nuestras experiencias previas, no tiene escala para interpretar estos ciclos terriblemente largos, ¿no? Nosotros llamamos eternidad, y esa escala enormemente grande que llamamos infinito. Igual, eso es cuando contemplamos hacia arriba, cuando contemplamos hacia abajo, nos encontramos con otro infinito y con otra eternidad. Porque nosotros hemos creado, dicen que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y en realidad lo que el hombre ha hecho fue crear a un Dios y a un universo a su imagen y semejanza. Como decíamos, vemos y leemos de acuerdo a nuestro cristal, a nuestro lente.
Pero bueno, entender justamente la ambigüedad o la limitación de nuestra perspectiva es una forma justamente de estar un poco más cercano a la realidad. Por eso cuando nosotros buscamos a Dios con telescopio o con microscopio, le erramos, ¿no? Dios se busca de otra manera, lo infinito se busca de otra manera. Hay otras herramientas para percibir el infinito y el eterno. Bueno, después, muchas formas religiosas dicen también que Dios se desdobla en tres, o Padre, Hijo, Espíritu Santo, Brahma, Vishnu y Shiva, Etercho, Magi, Vinay, Osiris, Isis y Horus, y tantas trinidades o trimurtis que hay a través de todas las religiones. Nosotros analizamos este aspecto ya en la conferencia 5, cuando veíamos luz, calor y sonido, no sé si lo recuerdan, pero bueno, los invito a que busquen en el canal. Es la conferencia 5, se llama Luz, calor y sonido, que son los tres aspectos que utiliza Dios justamente para manifestarse. Así como la luz, la energía eléctrica necesita el concurso de tres aspectos, una fuerza activa, una fuerza pasiva y un nexo conciliador, así de la misma manera opera la energía universal. Donde esos tres puntos se encuentran, van generando universos, van generando cosas. Y nosotros, si podemos entender eso, sabemos que necesitamos también el concurso de tres fuerzas si queremos cristalizar cosas. Una utilización práctica de esto justamente que nos ha sido enseñado. Los principios eternos y formas religiosas, ahora vemos que todas las grandes religiones han hablado de que hay cielos e infiernos. Y en esos cielos o planos superiores hay dioses, semidioses, titanes, ángeles, arcángeles, serafines. Hay jerarquías, ¿no?, que están por encima de nosotros, entre la divinidad y nosotros, como administradores o gestionadores de la creación. Y a su vez, hacia abajo, hay como un infierno, que es una región más espesa, densa, ¿no?, que tiene justamente sus demonios. En nosotros, en nuestra psicología, esto es algo muy palpable. Hablábamos por allí de lo que sucede con nosotros en nuestros sueños. Me reviso un poquitito a ver si hay algún comentario, alguna duda. Veo en el chat comentarios. Bueno, les decía que así como a nosotros se nos cuenta que allá afuera pasa todo eso, y hay todo eso, nosotros lo que nos interesa es lo que sucede dentro de nosotros. Nosotros, como universo, tenemos nuestros cielos y nuestros infiernos. En nuestros cielos, por así suceden esas, en alguna noche, o que sentimos la presencia justamente de intercesores por nosotros. Las personas devotas lo emparentan con algún santo, o con la Virgen, o con algún familiar fallecido, su papá, su mamá, su abuelo, que lo asisten en sueños o que lo asisten en su vida y sienten su presencia, ¿no?, entre lo intangible y nosotros. En nosotros hay un cielo habitado justamente por eso, y así también en nosotros hay un infierno que está habitado por nuestros propios demonios. Como hablábamos en la conferencia 4, lo psicológico, la pereza, gula, codicia, ira, miedo, todas nuestras miserias justamente constituyen nuestros propios infiernos. Por eso, no hay que esperar a morirse para ir al cielo o al infierno. El cielo o en el infierno vivimos acá, lo ganamos acá. De la misma manera que una persona que durante su día vive un infierno y cuando se va a dormir sueña con el infierno, nosotros en nuestra vida cotidiana vivimos un infierno,
¿qué suponemos que sucederá después de la muerte? Por eso el cielo y el infierno se conquistan ahora. Y, y más que nada no son circunstancias exteriores, sino que son estados psicológicos. Nosotros, hay personas que tienen todo lo que pudieran necesitar. Hay grandes empresarios, corredores de bolsa, Wall Street, ¿no? Que sale mal un negocio y se suicidan. Esa persona tiene todo lo que se supone tenía que darle la felicidad, pero una le sale mal, los sumerge en el peor de sus infiernos, ¿no? Y al revés, hay personas muy simples que con estar en la naturaleza, el sol, el mar, la arena, ¿no? Eso ya les da felicidad. Por eso, el cielo y el infierno es un estado de conciencia, es un estado interior. Cuando el Dante, que yo lo estoy tapando acá, voy a correr un poquitito, describía justamente los cielos y el infierno, más que de un lugar geográfico, estaba hablando, pues, estaba hablando de estados interiores. Cuando uno ve cómo describe justamente los padecimientos de esos personajes que estaban en el infierno, más allá de que muchos de ellos uno no los conoce porque tienen que ver con la realidad de la Florencia, de la Italia renacentista, eh, por cómo los padecimientos que describe no son, en el lenguaje simbólico, alegórico, lejanos a las personas o a los que son los padecimientos de una persona que sufre justamente esos defectos, esos martirios, ¿no? Esos infiernos. Por eso es importante nosotros que entendamos que más allá de la forma religiosa en que fueron contados, los principios tienen que ver con nuestra realidad psicológica. No olvidemos, nosotros hablamos muy de psicología como una cuestión, una ciencia, ¿no? Pero en realidad psique es el alma. La psicología es una forma de aproximación al alma desde el método más o menos científico, intenta ser científico, ¿no? Pero ¿cómo cuantificamos, medimos algo que es infinito y eterno? Por eso, la mejor escala justamente para analizar nuestra psicología es justamente la escala que nosotros le damos a las cosas. Hay personas que tienen un problemita y les parece un problemón. Hay personas que viven en problemas, saben cómo sobrellevarlo. ¿Quién tiene escala para eso? ¿Quién sabe qué amerita y qué no amerita preocupación? Bien, digamos. Sigamos con principios y formas religiosas. Ese principio de Dios como madre, ¿no? Como útero, lo tienen todas las culturas. María, Isis, Maya, ¿no? En distintos aspectos. eh, Todas las religiones hablan de un principio femenino de Dios. Un útero en el que la naturaleza de Dios se gesta. Todas esas formas religiosas, nosotros hay mucha imaginería, digamos, muchas estampitas de eso, no son otra cosa que nuestra naturaleza divina. Dios generó en nosotros una naturaleza, voy a volver a poner por aquí abajo. Dios generó en nosotros, les decía, en nosotros, la fuerza naturalizante de Dios es lo que somos. Después aparece esa segunda naturaleza que es el ego, ¿no? Que nos hace padecer la escisión, la separación del todo, ¿no? Esa conciencia del mí mismo es lo que genera el dolor. Es la herida esencial de nuestra alma, la separatividad. A partir de allí todas nuestras desgracias. Pero esa naturaleza interior tiene, cuando sucede, ¿no?
la gracia de que el Espíritu Santo es ese nexo entre lo divino y lo humano, ese toque hace que la persona sienta un sentido de trascendencia en su existencia. Intuye que hay algo más allá del cotidiano vivir, de nacer, crecer, reproducirse y morir, y en el medio pasarla lo mejor posible. Hay algo en nosotros que es fecundado o no es fecundado. Esa es la imagen de la Inmaculada Concepción. El aspecto femenino de Dios es todo lo noble que hay en nosotros. Cuando Dios a través del Espíritu Santo fecunda eso, que es lo noble que hay en nosotros, existe la posibilidad de que en nosotros se geste nuestro Cristo íntimo, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios dentro del hombre, entre los hombres. También pasa que hay todo un poder establecido con las fuerzas de Herodes, y cuando se enteran de eso salen a matar a todos los santos inocentes. Son las circunstancias cotidianas, las preocupaciones de todos los días. El sistema se llama hoy, ¿no? Que hacen que esas pulsiones sean aniquiladas, olvidadas, postergadas, ¿no? Eso es la muerte de los santos inocentes del día del 28 de diciembre. Bueno, esos símbolos, esas formas religiosas nos hablan de cuestiones psicológicas, nos hablan de principios eternos en nosotros. Ahí aparece María Magdalena, ¿no? Que es el aspecto femenino de Dios, ¿no? Que nos lleva a la fecundidad. Bueno, y aparece también esa fuerza Cristo que con distintos nacimientos, en distintas culturas y en distintos momentos históricos, siempre se lo emparentó al nacimiento con lo que fue el solsticio de invierno, ¿no? Justamente se emparentó esa con la potencia creadora o generadora del sol. Por eso se lo emparentó con Krishna, con Mitra, perdón, con Krishna. Incluso los cultos dionisíacos, esos del descenso al infierno, tienen que ver con los tiempos de reposo, de reflexión, ¿no? Para después salir a la luz, para volver a brotar. Existe en México precolombino lo que en las culturas europeas se representaba con el trigo, así se representa con el maíz, ¿no? El descenso de los infiernos, la caída de la semilla en tierra, y que después por la pulsión del sol, por el calor, eso germina, brota y se transforma en una fuente de vida. Por eso realmente toda la mitología habla de cultos, de representaciones simbólicas que combinan lo que el hombre pudo percibir en el cielo, pudo percibir en la naturaleza, llevado justamente a nuestro interior. Las formas religiosas son una historia, es un mito, un cuento. Los principios son eternos y hablan de nosotros. Así, todo ese gran árbol de religiones que nosotros conocemos hoy, sufismo, cristianismo, el budaísmo, los cultos paganos, el mazdeísmo, el islam, el budismo, taoísmo, todos los grandes cultos tienen un tronco principal que es el conocimiento, la verdad, ¿no? Y tiene ciertas raíces que alimentan esa verdad, que son la ciencia y el arte, la filosofía y la mística, la religión. Esas... Voy a correr otra vez porque estoy tapando ahí. Uno puede decir, claro, ellos como son gnósticos dicen que la gnosis es el tronco. No es la gnosis como forma, sino que es la gnosis como conocimiento universal de lo que hablamos acá. Esta gnosis es el conocimiento que se despierta en el hombre. Nosotros lo que procuramos es hablar o dar herramientas para acceder a eso. Pero es importante entender que este camino es absolutamente íntimo e individual. Cada uno encarnando justamente estos principios de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística, es quien tiene la posibilidad de acceder a través de ese tronco a entender los misterios que encierran
todo este gran árbol de religiones. Es la experiencia mística, por ejemplo, en la que nos da, a través justamente de la religión, esa capacidad. Es vivir como filósofos, entendiendo que cada día tiene su afán, que cada